fe, fortaleza, esperanza, salvación, restauración, bendición, amor, milagros. Cristo es la salvación. Muchos de ustedes tal vez ni siquiera saben qué es lo que el Señor tiene reservado para ustedes y tal vez no se lo pueden imaginar. Lo que estoy tratando de decirles es que lo que sea que ustedes estén imaginando en este momento sobre lo que Dios puede hacer con su vida es demasiado pequeño para lo que Dios realmente quiere hacer con ustedes. Tú no puedes entender lo que Dios tiene en mente para ti. La razón por la que puedo decir eso con tanta audacia es porque hay muchas personas que el día de hoy pudieron haber estado aquí, pero Dios nos eligió a nosotros para que estuviéramos aquí. Amén, aleluya. Eso significa que tenía la intención de que tú supieras que Él te trajo aquí con un propósito, porque eres escogido. Amén, aleluya. Que tu expectativa sea estar preparado para ir a lugares que tú nunca hayas imaginado. Había un jugador de béisbol, un joven, que se preparaba para el torneo. El torneo es que antes del torneo primero compiten entre muchos equipos. Primero compiten y los mejores llegan al torneo. Entonces él y su madre estacionaron el carro en el parqueadero y cuando iban ya para la cancha, para el campo, la madre iba caminando detrás del joven. El joven iba muy emocionado, saltando porque era uno de los mejores del equipo. Entonces él iba emocionado, pero en el transcurso de esa caminata para el campo, la madre, como iba detrás, lo iba observando. Y entonces ella pudo notar que algo estaba mal con su hijo. Ella empezó a notar cómo esos hombros empezaron a decaer, cómo la cabeza que llevaba en alto, porque él sabía que él era uno de los mejores de su equipo, empezó a caer, ya no iba emocionado como iba, sino que empezó a caminar cabizbajo, los hombros se le cayeron, y entonces la mamá empezó a preguntarse, ¿qué es lo que le pasó a mi hijo? ¿Por qué su semblante había cambiado durante una pequeña caminata? Así que la madre empezó a ver para todos lados, para allá, para el otro lado, para ver qué es lo que había afectado de esa manera a su hijo. Y luego se dio cuenta que debajo de un árbol por donde ellos iban pasando, habían otros jóvenes sentados descansando. Esos jóvenes eran del equipo con el que su hijo iba a competir. Y cuando ella estaba viendo a estos jóvenes, se dio cuenta qué es lo que le pasaba a su hijo. Resulta que ese equipo que estaba ahí, su hijo, el equipo de su hijo ya lo habían enfrentado antes. Y cuando lo habían enfrentado, ese equipo que estaba descansando ahí, les habían ganado. Y había sido una completa vergüenza para el equipo de su hijo. Entonces el muchacho por eso andaba, después de una gran alegría, empezó a caminar desanimado porque vio con los que iba a competir. Y resulta que cuando ellos iban pasando, dos de los muchachos empezaron a susurrarse en el oído uno al otro. Uno le decía, ahí va ese chico grande del equipo rojo. Y el otro respondió, ese es el chico que siempre lanzaba la pelota y la sacaba fuera de la cerca. Y decían, sí, es él, decía el otro. Y entonces decía, él es el chico que siempre atrapaba la pelota cuando nosotros la lanzábamos. Y el otro decía, sí. Y entonces, pero lo andaban diciendo con un temor. Decían, entonces él es Jerry. Ese muchacho es muy bueno. Y tenían miedo de querer enfrentarlo a él. Y cuando el joven escuchó su nombre, esos hombros que habían estado caídos, se le volvieron a levantar. Esa mirada que había estado caída, se volvió a levantar. Y hasta empezó a caminar con estilo de escuchar, de que los demás lo miraban con un orgullo de que él era uno de los mejores jugadores. Y es realmente sorprendente cómo cambia nuestro semblante cuando realmente escuchamos y entendemos lo que el enemigo piensa cuando nos ve.
no significa que el desafío desaparezca. Significa que frente a él eres diferente o tu postura es diferente, sino porque reconoces que cuando el enemigo ve a un hijo o a una hija de Dios acercándose, sus botas del enemigo tiemblan, pero no por ti, sino debido al Espíritu Santo dentro de ti. Hoy vine a decirle a alguien que incluso si no crees lo que la palabra de Dios declara como verdad sobre ustedes, el enemigo sí lo cree. El enemigo sabe que todo lo que la palabra de Dios declara como verdad, cada palabra que se ha declarado sobre ti el día de hoy, incluso si tú no estás convencido, el enemigo sí. El enemigo sabe que tú ya has sido perdonado. Él sabe que por tanto ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Él sabe que a usted se le ha dado la victoria. Él sabe que ha sido hecho competente por el Espíritu de Dios. Él sabe que ahora, por tanto, no hay ninguna condenación para ti o para mí. No hay vergüenza, no hay culpa. Él sabe que no te han dado un espíritu de cobardía. El enemigo sabe que no te han dado un espíritu de miedo, sino un poder y amor y una mente sana. ¿Y saben qué más? El enemigo sabe que al final nosotros ganamos. Y no porque nosotros podamos con nuestra propia fuerza, sino porque sabe que el Espíritu de Dios está sobre sus hijos. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Lo que estoy diciendo es que qué vergüenza sería que el enemigo crea más en el potencial que tú tienes que tú mismo. Qué vergüenza sería para nosotros salir de aquí con toda esta inspiración que estamos recibiendo el día de hoy y seguir igual. Que toda esta inversión de la palabra de Dios sobre la cual Él nos ha reunido en el transcurso de este día para adorar en espíritu y en verdad y escuchar su palabra declarada y verdadera sobre nuestras vidas. Qué tragedia sería para nosotros salir de aquí y seguir viviendo como lo éramos antes de entrar por esa puerta. El enemigo lo que hará es esparcir el desafío frente a tu vida. Porque escucha, después de esto vas a regresar a casa para desafiar. Todos saben que en un momento vamos a regresar a casa, ¿verdad? Yo sé que desearíamos despertar todos los días y que la palabra de Dios se nos estuviera predicando todos los días. Estar frente a nuestros líderes que nos puedan compartir su palabra con esa autoridad, con esa unción, despertar con los líderes de alabanza. Quisiéramos despertar y pudiéramos estar delante de la presencia de Dios y adorarlo todos los días de esta manera. Pero la realidad es que vamos a regresar a casa y los desafíos de tu universidad, los desafíos de tu trabajo, los desafíos de tu familia, los desafíos con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, esos desafíos estarán extendidos frente a ti cuando llegues a casa. Y déjame decirte algo de lo que el enemigo espera. El enemigo espera que tú al ver esos desafíos retrocedas con tanto miedo e inseguridad y que creas que tú nunca estarás a la altura de ser quien Dios te ha llamado a ser. Escucha, si has puesto tu fe en Jesucristo, espero que lo sepas, que el enemigo entiende que Él no puede destruirte. Él sabe que sus posibilidades de destruirte se han acabado. Así que pasará el resto de su tiempo tratando de distraerte, tratando de que gastes tu energía, desanimándote y creando miedo e inseguridad para que tú retrocedas y no des un paso al frente y que seas quien Dios te ha llamado a ser. Es al menos en parte con este fin que el apóstol Pablo nos da un pasaje de las Escrituras que se ha convertido como en un salvavidas para muchos de los creyentes. Es el libro de Efesios. Si usted no ha leído el libro de Efesios, le recomiendo que vaya y lea el libro de Efesios. Todos saben que Pablo, él era un hombre malo, pero sin embargo nos dio la mayor parte de lo que se convirtieron las cartas del Nuevo Testamento, escritas a los creyentes.
y que ahora nos discipulan y nos ayudan a madurar como creyentes y como cuerpo de Cristo. Y los eruditos, los estudiosos de la Biblia dicen que de todos los escritos de Efesios, de todos los escritos de Pablo, todas las cartas que él hizo, Efesios es realmente como la cereza del pastel. Porque en el libro de Efesios él simplemente pasa la primera mitad del libro declarando quién eres como hija y como hijo de Dios. Él quería asegurarse de que estés a la altura de las circunstancias de quien has sido creado en Cristo, para convertirte en aquellos que pusieron su fe en Jesucristo. Usted es una hija y un hijo, y tú tienes todos los derechos y privilegios que se te han sido concedidos. El apóstol Pablo quería que supieras cuál es la esperanza de tu llamado y tu elección. Él escribe en el 1 y 2 y 3 capítulo de Efesios sobre el tesoro que tú tienes. Él quiere que tú sepas acerca de la misericordia que ha sido derramada sobre ti, la gracia que te ha sido dada. Él quiere que sepas que si has sido rechazado por todos los demás, por todas las personas, has sido elegido cuidadosamente y has sido adoptado por Dios. Él quiere que sepas que si has cavado un hoyo de pecado en el cual tú creas que ya no puedes salir, tal vez has estado metido en un hoyo en el que tú digas, pero ¿cómo puedo salir de aquí? El apóstol Pablo se aseguró que tú supieras que Dios, Él puede sacarte desde lo más profundo de donde estés. Él puede sacarte y sacarte de una vez por todas de ese lugar. Ya no tienes por qué seguir ahí. De hecho, Pablo se enoja cuando llega a la mitad del primer capítulo de Efesios y estalla en una oración y dice, estoy orando para que los ojos de tu corazón sean abiertos, para que sepas cuál es la esperanza de tu llamado y elección. Y después de hablar una y otra vez sobre la fastuosidad, la riqueza, la gracia, la misericordia, la bondad, la adopción que ha sido derramada sobre nosotros, el perdón que se nos ha concedido, él está tratando de describir. Él decía, ¿cómo cierro esta carta? ¿Cómo cierro esto para asegurarme de que esta congregación dé un paso al frente? ¿Cómo cierro esta carta de Efesios para que ellos sepan qué es lo que deben hacer? Y así ellos no le entreguen al enemigo tan pronto como salgan por esta puerta lo que han recibido el día de hoy. El apóstol Pablo nos escribe estas palabras en Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 10. Él dice, finalmente ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Él dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él dice que no luchamos contra sangre ni carne, sino contra los gobernantes, principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y si Él lo dice, por tanto, es mejor que sigas adelante y dejes todas las armas de este mundo, que de todos modos no te van a funcionar. Y debemos tomar la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado, estar firmes. Por lo tanto, en estos pocos versículos de la Escritura, el apóstol Pablo comienza a representarnos un concepto que no ha estado, al menos en la iglesia de ese tiempo, no había sido tan abiertamente descrito como lo está ahora en la carta de Pablo. Él menciona el tema de la guerra espiritual. Él dice que tú tienes un enemigo. Él en las cartas quería asegurarse de que ustedes lo sepan, lo escuchen fuerte y claro. Hay otros lugares en el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo donde podemos inferir que tenemos una batalla espiritual invisible. Pero esta es la primera vez que un autor sale y dice que tienes un enemigo que está conspirando contra ti. Él no está para ti. Para que cuando dejes este lugar en un momento, tú debes saber que hay un enemigo que está en contra de ti. Él planea hacer cualquier cosa y todo lo que esté en su poder para provocar desafíos en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, y lo suficiente como para hacer que retrocedas y no te levantes y te mantengas firme en la victoria que se te ha dado en Cristo Jesús.
Es por eso que el apóstol Pablo dice, mantente firme porque tienes un enemigo. Un enemigo que quiere hacerte pensar que solo porque es invisible, también es ficticio. Él quiere que lo atribuyan a una simple caricatura, a un dibujo animado, a un mito, que crean que es una mentira que se dice nomás. Él no quiere que reconozcas la influencia que él tiene sobre tu vida, posiblemente para causar que nunca entres a la plena expresión de la gracia y la verdad de Dios. El enemigo es siniestro, es un maestro ilusionista y es un engañador y espera disfrazarse hábilmente detrás de los problemas más apremiantes de la vida hasta el punto de que olvides que Él está ahí. Él quiere que apuntes tu dedo hacia tus jefes, hacia tus padres, hacia tus hijos. Él quiere que apuntes todas las armas equivocadas al culpable equivocado. Porque Él sabe que mientras miremos a la carne y la sangre, dirigiremos todas las armas equivocadas al culpable equivocado. Nosotros pensamos que nuestro dinero funcionará para arreglar nuestros problemas. Nosotros pensamos que nuestra lógica y razonamiento nos darán la solución para esos problemas. Pensamos que el diploma que estamos a punto de obtener y recibir funcionará para un trabajo que valdrá la pena. Nosotros pensamos que las conexiones, las amistades que tenemos realmente funcionarán para sacarnos adelante. Déjame decirte que cualquier cosa natural no puede hacerse cargo de lo sobrenatural. Cuando tu problema es invisible y espiritual, necesitas armas que funcionen en ese ámbito. Por eso el apóstol Pablo dice que primero debes saber que tu enemigo no es la persona con la que estás sentado al lado, no es la persona que está en tu casa, no son tus hijos. Tus enemigos no son tu esposa, no es tu esposo, no es tu familia. Tu verdadero enemigo no lo puedes ver y Él espera que todos olvidemos que Él está ahí. Siempre hay algo que no puedes ver, influyendo lo que puedes ver. No sé si ustedes conocen un juego que le dicen guacamole, es que agarran un martillo y le pegan al topo cuando sale de un agujero, que cuando sale hay que pegarle con el martillo, pero en cuanto le pegas, sale por otro agujero. Ese juego lo hicieron unas personas lo hicieron bien grande, pero para que salieran los animalitos de ahí abajo, habían 3 adultos metidos abajo. Entonces cuando los niños cruzaban a jugar ahí enfrente, le pegaban al animal que salía ahí, al muñeco, y en cuanto desaparecía ese, salía otro por el otro lado. Un niño bien frustrado y dijo, ¿para qué tengo que ir a jugar eso si eso no tiene sentido? Porque en cuanto le pegue a uno, va a salir otro del otro lado. No tiene sentido, no le entiendo, no tiene ningún fin. Entonces ese niño salió corriendo para allá enfrente donde estaba ese juego y quitó la cortina que estaba ahí. Y cuando quitó la cortina, vio a 3 adultos con muñecos en las manos y nomás se quedaron mirando a toda la gente. Porque ellos eran los que estaban influyendo en que aparecieran y desaparecieran esos muñecos. Y así pasa con el enemigo. Tú crees que tus enemigos son los que están en tu casa y no es así. Siempre hay algo que está influyendo lo que puedes ver. Y si dedicas todo tu tiempo, toda tu energía, tu esfuerzo a tratar de alcanzar lo que ves aparecer en tu vida, estarás muy frustrado por tratar de alcanzar lo que ves. Y por cierto, exhausto, porque tan pronto como te ocupes de una cosa, otra va a aparecer a menos que hagas lo que el apóstol Pablo dice. Él lo que nos da a entender es, abre la cortina y déjale saber al enemigo que tenemos nuestros ojos puestos en él y que vamos a usar algunas armas que realmente funcionan. Ojalá hubiera yo aprendido esto antes, de que esa persona, ese problema físico, no es realmente donde necesitamos invertir nuestra energía. El apóstol Pablo quiere que sepas que las tácticas del enemigo son un asunto serio y por eso usa una palabra que especifica para describirlas
Él dice que el diablo tiene un esquema, o sea, un plan. Escúchame, él conoce tus debilidades. ¿O alguna vez te has preguntado o has sentido curiosidad por saber por qué ese problema o esa persona siempre aparece frente de ti cuando estás más vulnerable, cuando estás más cansado, cuando sientes que ya no puedes más, cuando estás solo y estás débil? ¿Nunca te has preguntado por qué esa persona en específico aparece frente a ti como para consolarte? ¿O por qué no te has preguntado por qué siempre cuando tú te sientes ya cansado de la vida aparece ese problema, tal vez el mismo que el diablo sabe que ese problema te molesta y él mismo te vuelve a poner? ¿No te has preguntado? Ese es un plan y es el plan del enemigo. El enemigo está tratando de descarrilarte, él está tratando de asegurarse de que no camines de una manera digna de agradar al Señor. Que entres aquí, pero que no salgas de aquí con el propósito de vivir para la gloria de Dios. Él está tratando de hacerte tropezar, no solo para su propio beneficio, sino porque no quiere que tengas acceso a todo lo que te pertenece como heredero legítimo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El enemigo tiene un plan. Y así que si él tiene tácticas, nosotros también necesitamos tácticas. Pablo nos describe te lo voy a leer, dice en el versículo 13 que necesitas toda la armadura y estas son. El versículo 14 dice, asegúrate de que tus lomos estén ceñidos con la verdad. Luego dice, necesitas una coraza y la coraza se llama justicia. Luego dice en el versículo 15, tienes que tener algo para tus pies si quieres tener alguna esperanza de avanzar con éxito. Entonces tus pies necesitan recibir un disparo del Evangelio, un disparo de la preparación del Evangelio de la paz. Y no solo eso, sino que dice que hay algunos misiles en llamas del maligno que tiene toda la intención de enviar a tu camino. Así que tú vas a necesitar un escudo, y el escudo es tu fe. Y luego hay mentiras, hay fortalezas que él intentará entrar en tu mente. El enemigo a veces sabe que tú no te vas a enojar fácilmente con una persona que venga y te venga a gritar. Él sabe que no te vas a enojar, entonces él luchará a entrar en tu mente. Y usted dirá, ¿cómo? El enemigo puede atacar tu mente. Por lo que él dice que necesitas un casco y el casco es tu salvación. Pero no solo eso, él dice que tú vas a necesitar una espada. Realmente una daga del Espíritu que mide como 18 pulgadas o algo así a la que el apóstol Pablo se refiere. Necesitas una daga para que cuando el enemigo esté en tu espacio tengas algo cerca para asegurarte de que se mantenga a raya y alejado de ti. Necesitas una daga del Espíritu. Y la espada que tú necesitas la tienes en tus manos. Porque me imagino que no vinieron aquí desarmados. La palabra de Dios es la espada que tú necesitas. En el capítulo 18 también nos dice, oren. Amén, aleluya. El apóstol Pablo nos dice, oren. Pero no como una oración de la mañana que tal vez todos lo hacen, se arrodillan unos 3 minutos y vámonos. El apóstol Pablo no se refiere a una oración que haces como cuando vas a comer, una oración simple. Y que tú supones que por esa oración de unos 5 minutos que haces, vas a mantener alejado al enemigo. El apóstol Pablo nos pide que oremos no de una forma casual, sino una oración priorizada y ferviente. Una oración de 1 hora para adelante. Usted dirá, 1 hora ya es mucho. Puede llegar hasta 3 horas cuando usted de verdad se lo propone. Puede llegar hasta 9 horas y hasta 12 horas de rodillas. Usted dirá, pero oro media hora y eso ya es bastante. Déjeme decirle que esa media hora que usted pasó ahí arrodillado no vale nada. Usted dirá, ¿por qué? Porque mientras usted está arrodillado, esa media hora es una lucha constante en su mente. Usted se arrodilla
Y se le vienen los programas que acaba de ver, se le vienen las publicaciones que acaba de ver en sus redes sociales, se le vienen los problemas que está pasando, se le viene que acaba de cocinar y se quiere levantar, se le viene que los niños están por allá, un montón de distracciones y es una lucha estar arrodillado ahí. Aleluya. Le digo porque me ha pasado. Y no va a decir, pero solo a usted le pasa. He hablado con varios hermanos y les pasa lo mismo. La primera media hora, si tanto es una lucha que usted empieza a orar, Padre que estás en los cielos, bendito Dios, y luego empieza, bendice la gallina, bendice, y se le olvidó que estaba orando, se pone a decir otras cosas. Está orando y luego cuando se acuerda, estoy orando, ¿por qué estoy pensando esto? Eso pasa. En México estábamos en ayuno una vez y una hermana estaba orando en el altar y le gustaba orar en voz alta, porque allá llegábamos a orar a las 5 de la mañana en el altar. Entonces esa hermana se arrodilló y estaba orando. Y estaba orando fuerte ahí y luego la venció un sueño, apenas estábamos empezando la oración y luego empezó, Dios bendice la lagartija que estaba allá, porque acababa de encontrarse con una lagartija y lo empezó a decir en voz alta y bendícela y bendice mis problemas que estoy pasando. Y eso nos pasa. Y a veces usted dirá, pero ¿por qué Dios no me responde? Porque a veces pedimos, pero pedimos mal. Pedimos a como nos conviene. O a veces en esas distracciones pedimos que Dios bendiga esos problemas cuando debemos de pedir que Dios nos ayude a vencer esos problemas. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos dice, oren, porque todos ustedes no pueden tener la victoria si no oran. Aleluya. Así es. ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? La oración es la llave que abre los recursos del cielo para que puedan ser desatados en el planeta Tierra. Amén. Aleluya. La oración es la llave que realmente Dios te ha dado para traer todas las buenas nuevas, todas las armas buenas aquí abajo. Santo Jesús. Así es. Porque no sé ustedes, pero yo no quiero esperar para llegar al cielo para poder experimentar todo lo que Dios tiene para mí. Cualquier pedacito de cielo que Él planee darme, lo quiero aquí en la tierra. Cualquier pedacito de unción que Él quiera darme, lo quiero aquí. No quiero esperar a ir al cielo para poder experimentar cómo es adorar a Dios. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Y la oración accede a cada pedacito de cielo que Él pretende darte ahora. La oración es lo que empuja al reino de las tinieblas para atrás. Amén. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Es por eso que Jesús dijo que mi casa se llamará una casa de oración. Gloria a Jesús. Jesús no dijo mi casa se llamará una casa de buena predicación. Mi casa se llamará una casa de buenos cantantes. Mi casa no, se llamará una casa de luces. ¿Verdad que no? Jesús dijo es mejor que mi casa sea llamada casa de oración. Aleluya. Porque las luces, las máquinas de humo, los grandes predicadores, los grandes cantantes no harán retroceder el reino de las tinieblas. Pero cuando la gente se humille y cuando oren, voy a escuchar desde el cielo y voy a sanar la tierra y el enemigo tendrá que doblar la rodilla ante el nombre de Jesús. Dios, así es. Aleluya. Hay poder en Cristo. Así que oren, Gloria a Jesús. pero no oren con 5 minutos y se levantan. Sé que al principio va a ser duro. Claro que sí, la primera media hora ya no quieres, pero si tú logras vencer esa media hora de rodilla, te aseguro, te lo prometo, que de esa media hora en adelante ya no vas a sentir nada. Esas rodillas que tú sentías que te dolían y que tenían ya calambres ahí, ya no vas a sentir eso. La media hora tal vez ahí tenías los pies bien dormidos. De esa media hora en adelante, tú te vas a sentir con esa fuerza, como que te acabas de tomar unos 5 sueros, un Monster o un Red Bull. Te vas a sentir con esa energía y no vas a querer pararte, vas a seguir no pidiéndole cosas a Dios, sino recibiendo cosas de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 14, Él dice que se pongan una coraza. ¿Una coraza de qué? De justicia. De justicia. Si se dan cuenta, este es un barco pequeño que se usa para pescar en lagos pequeños.
Pero este barco, después de haber sido usado, se tiene que poner boca abajo para ponerlo a secar. Pero hay algo que sucede cuando ese barco está boca abajo. El ambiente ahí abajo es húmedo y perfecto para los insectos. ¿Saben qué he notado? Que cada que le doy vuelta a una cosa que está así boca abajo, siempre sale algo de ahí. Siempre, no sé ustedes, pero si sacan algo allá afuera a su patio, a su yarda y está embrocado, llueve, pasa el sol, pero y va y levanta. A veces hay lombrices, hay hormigas, hay cucarachas. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Y eso me ha pasado siempre que levanto algo que está de cabeza, que está boca abajo, siempre sale algo de ahí. Y yo nunca he tenido que escribirle una invitación y enviársela a los animalitos que están ahí para decirles que vengan y habiten debajo de esas cosas. No, nunca he tenido que decirles, los invito a esta hora porque a esta hora voy a ir a levantar como esa vasija, esa olla. No, nunca he tenido que decirles eso. Porque el ambiente creado por el barco boca abajo es una invitación más que suficiente. La justicia es vivir del lado correcto e invitar a la luz del favor de Dios y la bendición sobre tu vida. La injusticia es un comportamiento al revés, que no está alineado con la verdad de Dios y en la cual tú has estado sentado durante los últimos días. ¿Será un comportamiento que está alineado con la verdad de Dios? ¿Será como el barco que está mirando para arriba o como el que está boca abajo? ¿Será que la vida que has estado viviendo está alineada con Dios? O tal vez donde no tienes que invitar al enemigo a venir y sentirse como en casa en tu vida, porque tú simplemente sigues viviendo al revés. Y el ambiente creado por el comportamiento de cabeza que tienes es una invitación más que suficiente para el enemigo. Escúchame, tú puedes orar en contra del enemigo hasta que te pongas azul, pero si tú y yo dejamos la pasión y no caminamos en santidad y no vivimos un estilo de vida que sea en alineación con la verdad de Dios, habremos desperdiciado el aliento en oración por nada. Porque ¿de qué sirve que nos postremos a orar unas 9 horas también, si luego de levantarnos de ahí vamos a seguir en un camino torcido, en una vida que no está alineada con la verdad de Dios? El apóstol Pablo dice, alguien tiene que vivir correctamente y en santidad. Hermanos y hermanas, les imploro por la misericordia de Dios que caminen de una manera correcta, de una manera digna del llamado que Dios les ha dado. Caminen de una manera digna de este llamado por el cual tú has sido escogido. Y que cada pedacito de verdad que hayas recibido este fin de semana, el viernes y el día de hoy, sean para alinear tu estilo de vida con Él y no para determinar que todavía seguirás aquí en esta tierra de una manera inmoral, o seguirás hablando inmoralmente, o harás lo que sea. Si tú sabes que hay cosas, hábitos y estilos de vida, elecciones y relaciones que sabes que no están alineados con la verdad de Dios, voltea el barco hacia arriba para que puedas invitar el favor de Dios en tu vida. El apóstol Pablo dice que la justicia es tu coraza. El ejército romano en el primer siglo tenían muchas piezas de armadura, como ya saben, pero la coraza era una de las más importantes, de las más críticas. La razón fue porque obviamente protegía el órgano más vital que tenían, que era su corazón. El corazón es el salvavidas para tu bienestar físico, donde toda la sangre fluye, la vitalidad, la energía que necesitas para funcionar en cada nivel de tu vida proviene de la vitalidad de tu corazón. Lo que el corazón físico es para la vida física, tu corazón espiritual lo es para la vida espiritual. Toda la vitalidad, la energía que necesitas
para ser quien Dios te ha creado para ser y tener fervor en tu vida de oración y seguirlo con pasión y fuego y leer la Biblia no tan solamente como verla con unas hojas, con unas tintas puestas ahí, sino que poder escuchar su voz hablándote para tener recepción clara entre usted y el Espíritu Santo. Usted necesita un corazón espiritual. Es por eso que si yo fuera su enemigo, más que todo estaría detrás de su corazón. Porque un disparo al corazón espiritual lo aniquilaría. Su corazón espiritual se compone de 4 cosas. Tu mente, que es la forma en la que piensas, la forma en que sientes tus ambiciones, lo que te propones hacer y tu conciencia. Tu conciencia no es la voz de Dios, pero tu conciencia es como este cable que ayuda a este micrófono para amplificar mi voz. La conciencia es el micrófono que el Espíritu Santo usa para ayudarte a escuchar la voz de Dios. Así que si yo fuera tu enemigo, buscaría cómo entrar en tu corazón. Porque si pudiera llegar a tu corazón, eso significaría que tendría acceso automático a tu mente. Podría jugar con tus pensamientos y tendría acceso automático a tus emociones. Podría alterar la forma en que te sientes y asegurarme de que no estés alineado con la verdad de Dios. Podría alterar tus ambiciones hasta donde lo que quieras hacer esté totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y más que todo lo demás, al enemigo también le gustaría asegurarse de tener un disparo en tu corazón para poder cortocircuitar los cables entre tú y el Espíritu Santo. Y ahora que ya ni siquiera vas a poder escuchar la voz de Dios hablarte porque no tenías una coraza en tu corazón, el apóstol Pablo dice que la santidad es tu coraza. La santidad te bloquea de un ataque frontal del enemigo. La santidad mantiene al enemigo a raya. Hay veces que hasta viene buscando a algunas personas en las que él pueda infiltrarse para poder luego venir y enfrentarse a nosotros, porque él así no va a venir a presentarse a como es. Él va a buscar a personas que estén cerca de ti y que se dejen influenciar por él. El enemigo anda buscando personas en quien meterse para luego hacerle frente a los hijos de Dios. Y yo sé que si él viene buscando a esas personas, no las puede encontrar contigo ni conmigo. Porque hemos elegido vivir del lado correcto, alineándonos con la verdad de Dios. Y las corazas divinas están en su lugar y nos protegen contra los planes del enemigo. Y la santidad es tu coraza. Hoy vine a decirte que vivas correctamente. Vine a decirte que no solo hayas escuchado todo esto, sino que para que saliendo de aquí vayas a casa y vivas de acuerdo con ello. La palabra de Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Sed santos no por vuestro poder, sino por el poder de Dios. No hay ninguna relación en la que estés que si no está alineada con la verdad de Dios, que el Espíritu Santo mismo no te ayudará a cortar para que puedas caminar en santidad. El Espíritu Santo puede ayudarte a cortar cualquier relación que te esté llevando al pecado y que no esté alineada con la verdad de Dios. No hay ningún estilo de vida que estés viviendo o que esté demasiado atrapado en algo de lo que tú no puedas liberarte. No importa cómo te sientas en este momento, tú puedes caminar en santidad. No hay adicción, no hay ningún hábito, no hay ninguna frustración o algo que hayas estado albergando en tu vida que el Espíritu Santo no pueda romper y te libere para que puedas caminar en santidad y bajo la mano y el favor de Dios. En el tiempo de nuestros bisabuelos, o ellos, no sé ustedes, pero ellos querían honrar a Dios más de lo que querían honrar a la gente. El problema con las redes sociales el día de hoy es que nosotros queremos esto. Queremos ser impresionantes y me preocupa nuestra generación.
es que somos impresionantes, pero no tenemos nuestras corazas. Es que tenemos el aplauso de las personas, nuestras selfies están perfectamente iluminadas, perfectamente editadas, y tenemos un montón de amigos y un montón de seguidores, likes en Instagram, y el enemigo está emocionado porque hemos sacrificado la santidad en el altar de impresionar a las personas. Tú tienes que vivir para el aplauso del cielo, no para el aplauso de los demás. Tú tienes que elegir. Yo no seré políticamente correcto antes de elegir ser santo. Yo no seré impresionante antes de elegir ser santo. Puede que no sea la persona con la que todos quieran estar. Puede que no sea la más impresionante. Pero lo que sí seré es santo. Porque se acerca un momento en el que veremos a nuestro Salvador cara a cara. Y cuando lo veamos, Él no nos preguntará cuántos seguidores tenías en Facebook, cuántos seguidores tenías en Instagram, cuántos seguidores tenías en TikTok, en YouTube. Él no te preguntará, Él no te va a preguntar cómo están tus selfies en tu celular, no te dirá, a ver, déjame verlas si salieron bonitas o no. Cuando lo veamos cara a cara, Él nos va a preguntar si estuvimos con su Hijo, si aceptamos a su Hijo Jesucristo. Y luego vamos a dar cuentas. Y yo no sé ustedes, pero yo espero un bien hecho. Lo lograste. Yo quiero que Jesús me mire y diga, lo hiciste muy bien. Y no porque hayas comprado libros y lo hayas leído, no porque compraste estudios bíblicos o porque te hayas visto las películas cristianas que salen hoy en día. No, tú lo lograste porque me honraste. Ya sea en una audiencia de una persona o en una audiencia de 1000. Vine a decirles, hermanos y hermanas, que caminen en integridad. Sé en la oscuridad quién eres en la luz. Que esto se quede en tu mente. Sé quién eres en la oscuridad, quién eres en la luz. No aquí eres una persona y allá afuera eres otra. Aprende a vivir con integridad. Todo lo que Dios te ha confiado este día, al enemigo no le importa. No le gusta, pero no le importa que lo hayas escuchado. A él no le importa que hayas venido aquí. Lo que le importa es que te vayas de aquí y vivas conforme a lo que escuchaste el día de hoy. Tú que estás aquí el día de hoy, si estás en casa y sabes que estás viviendo de una manera que no está alineada con la verdad de Dios, tu corazón no está en su lugar. Estás abierto a un ataque frontal por el enemigo, porque no te has ceñido con una vida santa. Y tal vez estés en una situación en la que has estado tratando de vivir bien, pero por tu propia fuerza y poder parece que no puedes. Y necesitas el Espíritu Santo para hacer lo que Él hace, para liberarte, para empoderarte y para levantarte en victoria, para dar un paso al frente y anotar para Cristo. No sé ustedes si ya han visto la película del Rey León. Levante la mano el que sabe de esa película. Pues, todos desde niño también lo ven porque está en caricatura y lo sacaron en película. Si no lo vieron, aquí hay un pedacito. Si vieron ahí, Simba, el hijo del Rey León, está peleando con las hienas. Las hienas eran esos animales que ustedes acaban de ver. Simba está peleando contra ellos. Y cuando tiene a todos sus enemigos enfrente, el pequeño leoncito le hace
¿Y qué hacen sus enemigos? ¿Qué hacen las hienas? Les dicen, ¿en serio? Debes estar bromeando. Tú nunca vas a lograr vencernos. Eres demasiado débil, eres demasiado pequeño. No eres nada por ti mismo. Y le dicen, a ver, inténtalo de nuevo. Entonces Simba lo intenta de nuevo. Pero esta vez deja escapar su mejor rugido. Pero esta vez suena como algo grande, algo que resuena por las montañas cercanas. Y los enemigos empiezan a sentir miedo y salen corriendo. Pero no porque el rugido fuera de él, sino porque el rugido era de su papá. Era porque su papá se había acercado detrás de él y Mufasa había soltado un rugido grande, un rugido enorme. Y el día de hoy, en adelante, el rugido del Padre estará detrás de ti. Así que debes caminar en victoria en el nombre de Jesús. Ya no tienes que pelear las batallas por ti solo. Acércate a Jesús y tu Padre irá contigo. Y nadie te podrá hacer frente. Por un camino vendrán delante de ti y por 7 huirán delante de ti. Porque Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mas nosotros caminaremos en victoria. Cristo es la salvación.